días a todos. Continuamos con nuestra serie de webinars y para este webinar en particular vamos a tratar los datos e información que recopilamos sobre el mercado de Monterrey, particularmente el industrial. Y bueno, para ello invitamos a Javier Camarena. Javier Camarena es CEO, o director ejecutivo de Meor, ¿no? Javier tiene más de 10 años de experiencia en la industria y ha logrado cerrar pues, un número importante de transacciones. Meor, y ahorita nos cuentas un poquito más, Javier, es una empresa desarrolladora que tiene en su haber más de 500,000 metros cuadrados en renta, de una diversificación de portafolio, entre ellos retail e industrial. Y sin más, pues me encantaría agradecerte el tiempo, agradecerte el espacio en tus oficinas acá en Meor, que bueno, una felicitación, están padrísimas. Y que nos hablaras un poquito, Javier, de qué es Meor, a qué se dedican, cuáles son los próximos pasos, en qué están ahora. Muchas gracias, José Carlos, gracias por invitarme, un honor estar aquí en tu webinar, muy valioso. Platicarte un poquito de Meor. Meor somos un fondo desarrollador de inmuebles, tanto como bien decías, retail e industrial. Llevamos 12 años desarrollando proyectos en toda la República Mexicana, llevamos más de 350 transacciones realizadas. La particularidad que tenemos nosotros en Meor es que hacemos proyectos con cero especulación. Entonces hemos llevado el formato que es muy común en lo industrial de build to suit al área de retail. Entonces nosotros lo que hacemos son proyectos que van con un porcentaje, un pre-list muy alto, si no es que es el 100% de nuestros proyectos antes de hacer la compra del inmueble. Y eso nos permite tanto a las compañías con las que entramos ofrecerle una oportunidad de hacer un proyecto muy exitoso, así como a los inversionistas que confían en nosotros, ¿no? El tipo de proyecto que hacemos en industrial, hablando específicamente, principalmente es logístico, es industria ligera, cross docks. Llevamos 8 años haciendo proyectos industriales y recientemente acabamos de hecho la semana pasada entregamos un proyecto en su primera etapa, es en el municipio de Pesquería, al lado de la planta de Kia. Es un proyecto de 7.2 hectáreas, 72,000 metros cuadrados, donde estamos entregando una nave de 45,000 metros cuadrados. La semana pasada entregamos los primeros 20,000 y es un proyecto de un complejo logístico que va a ayudar a todo el tema de la entrada de insumo y la salida del producto terminado de todos los proveedores Tier 1 de la planta de Kia en Monterrey, que como todos sabremos es una planta muy grande que tiene una actividad y una derrama muy importante en la zona, ¿no? Buenísimo, pues muchas felicidades por esa preentrega o primera entrega del proyecto en Pesquería, suena muy interesante. Y un poco el objetivo, te platico, ya que tocaste el tema del proyecto en el que están industrial actualmente, un poquito la idea de este webinar es justamente cómo la información y la data que cualquier proveedor, en este caso en particular, sí la puede proveer al mercado, es importante para la toma de decisiones de un inversionista como ustedes, ¿no? Entonces, vamos a pasar en esta pequeña charla o breve charla desde precios por metro cuadrado, nueva oferta al mercado, particularmente de Monterrey. También vamos a ver ahí algunos temas al final de tasas de capitalización y tasas de descuento, ¿no? Esto es un poquito el panorama general y para ubicarnos, Sila México ha monitoreado o monitoreó durante el tercer trimestre del 2019 9 submercados para el caso de Monterrey, un inventario de alrededor de 12 millones de metros cuadrados en 864 propiedades A y B, que entiendo que es más o menos, o más bien es la que te toca a ti con el desarrollo que están proponiendo, ¿no? Y entrando un poquito ya en materia, el primer análisis que nosotros tenemos es que trimestre contra trimestre, el nuevo inventario que se ha sumado al mercado de Monterrey han sido alrededor de 100,000 metros cuadrados, esto en los 9 submercados. Ha habido una absorción de alrededor de 320,000 metros cuadrados, una absorción bruta. La tasa de disponibilidad trimestre contra trimestre ha bajado, es decir, de 6.44 a 4.71, y los precios por metro cuadrado han subido, ¿no?
Aparentemente, y por lo que nosotros hemos podido analizar, pues los fundamentales se están comportando de una manera, digamos, óptima para el sector, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí sería, Javier, ¿cómo estos datos aportan valor a un jugador como ustedes, a un inversionista del tamaño que son ustedes, sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo afecta, cómo beneficia, etcétera? Claro, digo, en el caso de Meor son fundamentales. Al nosotros tener un modelo de negocio donde no especulamos, si no estamos totalmente alertas y en control de qué es lo que está sucediendo, estando al tanto de lo que está sucediendo en el mercado, nos sería imposible ofrecer una solución, porque nosotros partimos a partir de un RFP, de un nacional o un transnacional que quiere entrar a México. Oye, necesito una nave de tal especificación. Entonces, toda la disponibilidad de información, que hasta hace muy poco era limitada, y en la medida que jugadores como ustedes nos han venido a ofrecer herramientas, pues te permite poder estar al tanto de justo las soluciones que vas a ofrecer a tu cliente, ¿no? Mejor no especulamos, hacemos build to suit, y la realidad es que todos estos datos que van recopilando de los mercados, submercados, tanto en oficinas, industria y comercial que también hacen ustedes, te permite evaluar cómo está el mercado donde tu cliente quiere entrar y cómo de esta forma tú vas a poder ofrecer una solución que realmente satisfaga las necesidades de lo que están buscando, ¿no? En el caso específico de Monterrey, y hablando a lo mejor del tema industrial, por todo el entorno que se ha dado tanto localmente, pero también internacionalmente, yo creo que a lo mejor la disponibilidad de spec building ha bajado. O sea, es menos el desarrollador que está aventando un spec building, y por eso a lo mejor las tasas de desocupación las vemos como las vemos. Claro. Pero eso te permite justo encontrar oportunidades, porque en la medida que tú puedas responder rápido a una necesidad, vas a poder ofrecer una solución que realmente ayude a tu cliente, ¿no? Totalmente, totalmente. Suena muy, muy interesante lo que estás diciendo, sobre todo porque, como dices, ¿no? El sector es un sector que generalmente es poco especulativo. Sin embargo, hay un porcentaje de metros cuadrados que sí se sueltan al mercado, es decir, donde sí hay oportunidades para algún jugador importante que llegue y diga, oye, en este preciso momento quiero N cantidad de metros cuadrados, si no los tienes tú me voy con el vecino, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva tienes toda la razón. Digo, ustedes que no hacen especulativo, me parece interesante lo que me acabas de decir, y con ello me voy a pasar al siguiente análisis, que el siguiente análisis es un poquito considerando la parte de la oferta. A nosotros nos gusta hacer este análisis y partimos del último trimestre de este año, es decir, de lo que se va a venir al cierre del año, al mismo periodo del 2021. Y lo que hacemos es rastrear aquellos proyectos que están bajo construcción y que se van a venir para este mercado en particular, considerando los 9 submercados que tiene, ¿no? Entonces, hoy Sila México tiene analizados o monitoreados cerca de 1 millón de metros cuadrados de nueva oferta. Esto puede sonar mucho, sin embargo, también la parte de la absorción bruta pues es alentadora, porque se están absorbiendo 320,000 metros cuadrados de manera trimestral, lo cual quiere decir que pues este millón durante el próximo año pues se va a terminar absorbiendo, ¿no? Entonces, aquí es, ¿cómo te genera algún ruido este tipo de oferta? Digo, considerando lo que acaba de decir, tanto para el mercado de Monterrey como para mercados fronterizos quizá que a lo mejor estén prospectando. ¿Cómo funciona o cómo ves esta nueva oferta para el caso de Meor? ¿Cómo la ven? La realidad es que al final de cuentas, por más que hablemos de competencia en el mercado inmobiliario, tú generas sinergias y generas una infraestructura que da soluciones, ¿no? Nosotros lo que hemos visto a partir de justo esta oferta que se ha desarrollado, no nada más en este mercado, sino en los demás mercados que participamos, que también participamos en el Bajío, en el Pacífico, en el sureste, en la medida que haya infraestructura disponible, eso genera apetito y viene a satisfacer un poquito esa visión que tienen las empresas que quieren entrar a un mercado, ¿no? En la medida que no hay infraestructura, que no hay edificios clase A, clase B, que no existe esa infraestructura, que no están los parques industriales con las medidas mínimas estándar internacionales, pues, la realidad es que los clientes no llegan, ¿no? En la medida que todos tengamos
o todos abonemos nuestro granito de arena para hacer una sinergia como industria y ofrecer una infraestructura que permita atraer a todos estos grandes clientes. Como lo sabemos, en México pues es el cuarto exportador del tema de automóviles en el mundo. La parte de aeronáutica que ha venido detonando en los últimos años de manera impresionante. La realidad es que los metros cuadrados que nosotros vemos disponibles en el mercado no los vemos como una competencia, sino al final de cuentas como una oferta más para ayudar en la infraestructura a los clientes que cada uno estamos atendiendo, ¿no? Déjame, retomando lo que estás diciendo, Javier, me gustaría hacerte una pregunta y un análisis también de cara al proyecto que justamente acaban de entregar y que mencionabas hace un momento. Para ello, nosotros, bueno, en Sila lo que hacemos, contrario al análisis de metros cuadrados disponibles, también hacemos un análisis de metros cuadrados ocupados, es decir, todos aquellos inquilinos que hoy ocupan algún lugar en el sector, pues lo que tratamos de definir es de dónde vienen, cuántos metros ocupan y qué tipo de naves están ocupando, ¿no? Entonces, para el caso específico del proyecto que tienen ustedes, voy a decir que en vehículos y autopartes para el mercado de Monterrey se ocupan casi 2 millones de metros cuadrados, de los cuales 35% lo tiene el submercado de pesquería, en donde tienen su proyecto actual, ¿no? O el más reciente. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo juega Meor ante una situación de un submercado especializado? Y la pregunta tal vez sería, ¿cuáles han sido los retos? ¿Cómo han logrado integrarse a este submercado que suena pues un poco complicado desde mi perspectiva, ¿no? Tú tienes boots on the ground en la parte de inversión, pero desde mi perspectiva tal vez sonaría con muchos retos, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cuáles fueron y qué se espera que pase para otros submercados. Sí, al final de cuentas, todo submercado que se crea y se origina a partir de la llegada de un jugador o de un grupo de jugadores que llegan a México, no nada más es el inmueble como tal, ¿no? La disponibilidad de la tierra para poder levantar una planta, sino toda la infraestructura alrededor que conlleva, ¿no? Y usando como ejemplo el mercado en particular de pesquería con la llegada de Kia, la realidad es que todos sabemos de los retos que enfrentó la planta de Kia en México a nivel regulatorio, a nivel gubernamental, a nivel apoyos, a nivel infraestructura, y hoy hasta la fecha lo ves. De hecho, nuestro proyecto es un ejemplo perfecto porque el complejo logístico que nosotros estamos desarrollando, que acabamos de entregar primera etapa, obedece justamente a la cercanía, a la necesidad de la cercanía con la planta ensambladora, no nada más de Kia, sino de sus proveedores Tier 1, ¿no? Muchísimo del producto terminado requiere un embalaje especializado, es un embalaje que lleva amortiguación para evitar cualquier daño en el transporte, porque mucha de la producción que sucede ahí no nada más es de auto terminado, sino también van a otras plantas de ensamblaje, y no nada más de Kia, sino de otras ensambladoras, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Entonces, el cliente al que nosotros le generamos esta infraestructura es un cliente que es especialista en tema de embalaje automotriz, y era clave para todos los proveedores que la planta estuviera contigua a los proveedores, y esto es para evitar topes y baches, así de sencillo, que todos sabemos que en México no hay ninguno de los dos, ¿no? Proliferan. Entonces, justo una parte importantísima de la toma de decisión de por qué se declinaron por ir por este proyecto en nuestra ubicación, era justo la cercanía con la planta de Kia, ¿no? Cuando tú tienes un submercado como este, pues no nada más es, como decía, la tierra, sino también las vías de comunicación. En este caso, pues todos sabemos de las espuelas del ferrocarril, tuvieron todo su tema al principio. Las vialidades todavía no están listas, todas las vialidades que en su momento se contemplaron para el desarrollo de la planta Kia. Kia tiene, por supuesto, un área de crecimiento de potencial, pero además no nada más es eso, sino la fuerza laboral, por ejemplo, ¿no? Okay. Kia tiene un reto importantísimo para jalar fuerza laboral, y todos los días ves infinidad de camiones que llevan desde orígenes muy, muy lejanos a la planta para poder atender el mercado especializado que ellos requieren, ¿no? De la planta laboral. Entonces, la forma en que estos submercados y subnichos empiezan a desarrollarse, pues requieren que todos participemos, no nada más es el desarrollo inmobiliario con el edificio, sino además las autoridades municipales, estatales, federales,
y todos los jugadores, ¿no? En la medida que un jugador, una empresa como esta, transnacional, quiere hacer una apuesta importante en un submercado, no nada más en Monterrey, sino en cualquier parte de la República, en fronteras, etcétera, requiere que todos los jugadores que están involucrados, todos puedan participar y aportar su granito de arena para realmente hacer un proyecto exitoso, porque de nada sirve tener los metros cuadrados y el edificio donado por el gobierno, claro, si no tienes todo el entorno y el ecosistema que ayuda a que la inversión realmente funcione, ¿no? Claro, claro. O sea, no solo está el incentivo fiscal que muchas veces prometen de cara a las inversiones extranjeras directas, sino confluyen un montón de intereses y también, como dices, no hay que echarle ganas desde todas las trincheras. Me parece interesantísimo esto que estás diciendo. Yo esperaría que ante esta situación que se dio en pesquería, que hace 4 años pues no existía un submercado como tal, pues empiece a desarrollar en toda la parte fronteriza para la manufactura, ¿no? Y déjame pasar a un siguiente análisis, y con este análisis me encantaría ir cerrando la charla, Javier. También lo que hacemos en SIL es un análisis de las tasas de capitalización iniciales y terminales, ¿no? Para este caso en específico nos concentramos en la tasa inicial de capitalización para el sector industrial, que anda en un 7.75, y para nosotros también es bien importante el costo del dinero, ¿no? Cómo se está generando o cómo están estructurando capital, ya sea capital o deuda, los diferentes jugadores. ¿Por qué? Porque te habla mucho de la sensibilidad que tienen ante el riesgo, ¿no? Aun y cuando pues, tasas de interés o las tasas de referencia vienen bajando, para algunos sectores como el retail u oficinas, pues el costo del dinero lo están proyectando un poquito más arriba de lo que normalmente pasa, ¿no? Entonces, para el caso de industrial en específico, hemos visto nuevamente que se está descontando dinero al 10% y tasas de capitalización al 7.75%. Desde la perspectiva de un jugador como Meor, estos datos, ¿cómo impactan? ¿Cómo generan, por ejemplo, los underwritings teniendo en consideración todo esta data, ¿no? ¿Qué pasa con Meor en este sentido? Es un reto importante. Obviamente una tasa de capitalización te permite anclar tu proyecto. En un mercado como México, que en los últimos 5 años, todos sabemos, las tasas de interés se elevaron muchísimo. Hoy empezamos a ver ya una curva para abajo. La realidad es que tú tienes que a partir de ahí poder generar un spread que permita compensar, dependiendo del proyecto, obviamente, por la ubicación y por el tenant y por el contrato que tienes, el riesgo de inversión, porque tú compites con una tasa libre de riesgo, claro, que obviamente hoy México es uno de los países que tiene un spread mucho más alto en el tema de tasa de interés. Si bien en Estados Unidos han venido bajando las tasas, pues, y aunque en México también, pues el spread se ha mantenido el mismo, y cuando lo comparas contra una tasa de inflación como la que tenemos, realmente tienes un diferencial importante, ¿no? Es por eso que muchos consideran que México hoy sigue siendo un mercado muy, muy atractivo, a pesar de todos los entornos, a pesar de todo, justo porque tienes una tasa de interés que es bastante elevada. Y en el mercado inmobiliario, pues no es la excepción el reto de poder hacer un desarrollo exitoso y un desarrollo rentable cuando tienes una tasa de referencia tan alta, ¿no? Claro. Entonces, mucho de la clave de cómo enfrentar una tasa como esta, pues está en la generación de valor, ¿no? Y la generación de valor tiene que ver desde la misma concepción de la oferta, en la medida que tú tienes clientes de primer nivel, que logras contratos en dólares o contratos a largo plazo, te permiten ir disminuyendo de todos los elementos que entran en un deal en particular, todos los elementos de riesgo, ¿no? Y eso te permite ir teniendo que buscar un spread mucho menor contra la tasa de referencia con la que te estés basando, ¿no? Por supuesto, un cliente muy bien ubicado, con un buen contrato. Obviamente no es lo mismo un contrato en pesos, un contrato en dólares, claro, por la estabilidad que esto te da, pero sí es un reto, y a partir de ahí tienes que tú sacar, ahora sí que todas las haces bajo la manga que tengas como desarrollador para poder crear valor a partir de ahí, ¿no? Y es por supuesto sabido que en la medida que tengas estas tasas, pues el spread que vas a poder generar en desarrollo inmobiliario se va comprimiendo, pero es justo ahí donde tienes que tú generar realmente valor, ¿no? Desde la localización del inmueble. Nosotros muchas veces con nuestros clientes les ayudamos en la toma de decisión de dónde deben estar. En muchísimos de los clientes con los que estamos, nosotros tenemos un sistemita de geodata que te permite
descifrar de forma automática con unos temas de algoritmos, todos los tiempos de traslado con un listado de todos tus clientes potenciales. Entonces nosotros desde ahí participamos en la toma de decisión de los clientes de dónde deben de estar, claro, ¿no? Y eso obedece un poquito justo a buscar esas rentabilidades que tanto a tu cliente como a ti estás buscando, ¿no? Hay mercados obviamente muy consolidados donde la renta por metro cuadrado se vuelve a lo mejor prohibitiva para un proyecto nuevo, claro, pero hay otros mercados que a lo mejor pueden satisfacer muy bien la necesidad de tu cliente y que tú de la mano con ellos los puedes ir ayudando a generar valor, y eso a nosotros nos ha permitido abrirnos mucho las puertas y que muchos clientes confíen en nosotros a partir de, pues, no nada más, oye, pues aquí está mi spec building, sino yo te ayudo en todo el proceso y al final de cuentas compito contra quien tenga que competir, pero a mí me interesa poder generar un proyecto que sea obviamente exitoso para ti, exitoso para mí, para que podamos estar casados toda la vigencia del contrato y hasta más, ¿no? Totalmente, totalmente. Esa parte de la creación de valores me suena importantísima, ¿no? Porque, claro, muchos jugadores, a medida que se va institucionalizando la industria, dejan detrás, y aquellos que se meten justo a este tema de la creación de valor son los que van compitiendo de mejor manera. Déjame cerrar quizá con una última pregunta esta charla, y más bien son varias. Desde tu perspectiva, con todos estos retos que se vienen, llámense 4.0, llámense escasez de tierra, llámese quizá en algunos sectores dentro del industrial como logística, a lo mejor en Ciudad de México, algunos contratos están siendo denominados en pesos, eso genera mayor riesgo, por lo menos se percibe mayor riesgo, contratos de menor plazo, jugadores institucionales que vienen, quieras o no, a competir con ustedes, que son una empresa mexicana. ¿Cómo Meor hace frente a toda esta parte? Digo, creo que tocaste el tema un poquito en la respuesta anterior, pero ¿cómo haces frente de cara al futuro ante estas situaciones, ¿no? Nuevamente 4.0 y a lo mejor edificios multinivel, ¿no? Que ya se están dando en muchas partes del mundo justo por la escasez de tierra o por el encarecimiento de la misma, ¿no? ¿Qué piensan ustedes hacia el futuro? Nosotros, a final de cuentas, lo vivimos tanto en retail como en industrial, ¿no? En retail ni se diga, y tocaste tú un punto muy importante. El tema de reconversión de activos está sucediendo aquí y en todo el mundo, ¿no? En la medida que las ciudades se van haciendo verticales, los periodos de traslado, uno busca cómo comprimirlos y cómo poder atender a tus clientes de una mejor manera. Si hoy tú lo mides con el e-commerce, todos estos proveedores de e-commerce que necesitan estar cerca de sus clientes para poder abaratar los tiempos de traslado, para poder llegar a esa última milla con sus clientes. Y entonces, ¿cómo es que puedes hacer un proyecto en este entorno? Y nosotros, la forma en que lo hemos afrontado es a partir de esta inteligencia de mercado que te decía, ¿no? Tienes que hacer proyectos más inteligentes y nosotros nos hemos basado y nos hemos ayudado de la herramienta del Geodata, ¿no? En la medida que tú en 12 años tienes mucha información, nosotros tenemos información de 36,000 KMZ que hemos desarrollado en estos años, y cómo empiezas a masticar y a tratar la información y los datos, que es justo donde viene la relevancia de jugadores como Sila, que vienen a aportar más información y hacer que sea mucho más fácil tomar decisiones bien pensadas para proyectos más inteligentes. Y como tú bien decías, pues a final de cuentas lo ves no nada más en la parte industrial, sino lo ves también en los autoservicios y lo ves en los cines. Cada vez se busca hacer proyectos más chicos, pero que puedan estar más cerca de tu cliente cautivo, ¿no? Entonces, en el tema industrial es un buen reto poder ofrecer soluciones en este mercado tan competido, y nosotros como Meor hemos sabido o hemos podido encontrar un buen nicho de oportunidad a partir del uso del Geodata, y con la ayuda de agencias externas, pues meterle un tema de algoritmo y un tema de inteligencia artificial para poder procesar toda esta información, porque muchas veces la tienes ahí, no le sacas provecho. Hemos participado en algunos foros, tanto propiciados por Meor como foros que nos han invitado, justo de cómo te estás convirtiendo más que en una empresa de ladrillos, una empresa de datos. Y a final de cuentas eso te permite ofrecer soluciones. Por supuesto, el nicho industrial es el que es todavía más complicado. A lo mejor todo esto que te decía suena mejor o suena en el tema de usos mixtos, o en el tema comercial, pero también en el tema industrial, tú decías, el tema de multinivel, pues es una solución que permite, claro, a lo mejor en un tercio, en una cuarta parte de la superficie que normalmente utilizabas,
ofrecer soluciones para un cliente como este. Y es ahí donde nosotros en Meor hemos buscado ofrecer algo distinto a nuestros clientes, como te decía, participando desde la toma de decisión de dónde debes de estar, dónde te conviene estar para las necesidades que estás buscando satisfacer. Y es un poquito como nosotros hemos tratado de compensar justo esa vorágine que hay de metros cuadrados en medio de la ciudad, ¿no? Que pues, obviamente hoy ya no los hay, y menos para un proyecto industrial que normalmente no te lo permitiría, ¿no? Totalmente, ¿no? Y además con la situación de la desaceleración económica, pues como dices, hay que ser más o hay que agudizar más el análisis utilizando la data, ¿no? Oye, pues cerramos esta charla. Javier, te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias por la generosidad. A nombre del equipo de Sila, como siempre, pues fue un honor que nos tuvieras acá en tu oficina. Felicidades por la entrega del proyecto. Felicidades por tus oficinas. Padrísimo. Y nuevamente, pues gracias. Muchas gracias, José Carlos. Aquí tienen su casa, más que bienvenidos. Gracias. Gracias.